Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Es jueves 27 de abril. Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogo 21. Soy Luis Amayoa, cubriendo el espacio de Ernesto López, que se encuentra de vacaciones. Vamos a conversar hoy, tenemos dos importantes temas. Durante el programa, en la primera parte, vamos a estar hablando de pensiones con el señor Patricio Pineda, de la Mesa por un Trabajo por una Pensión Digna. Y también en la segunda parte va a estar con nosotros el director ejecutivo de Fovial. Ya está por ahí también el ingeniero Alex Beltrán, con quien en la segunda parte estaremos conversando. Pero de momento le damos la bienvenida a Patricio Pineda, con quien vamos a hablar sobre este tema que nos debe de interesar a todos. Patricio, buenos días, bienvenido y gracias por el tiempo. Saludos, Luis, un gusto estar por acá nuevamente y un abrazo muy especial para toda la población, especialmente la clase trabajadora, que nos estamos preparando para nuestra maravillosa marcha del 1 de mayo. Sin duda se viene la marcha del Día Internacional de los Trabajadores. Como mesa van a participar, claro. Se están preparando. ¿En qué zonas van a salir? La Mesa por una Pensión Digna, bueno, hoy trae una noticia muy positiva en el tema de pensiones, con la que vamos a arrancar, pero respondiendo a la pregunta de Luis, vamos a salir de dos puntos específicos. Uno es desde el Parque Cuscatlán, okay, ¿verdad? Salimos ahí, estamos convocados a las 8 de la mañana, y para los que quieran decidir, digamos, porque viven muy lejos, no quieran bajar hasta el Parque Cuscatlán, la otra sale desde frente a la entrada principal del edificio Los Cerezos del Ministerio de Hacienda. Okay. Y todos nos dirigimos hacia el centro histórico de San Salvador, en la Plaza Gerardo Barrios. Entonces tenemos esas opciones, y puntualmente lo que quería es felicitar a un bloque específico de miembros activos de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, como lo son nuestros queridos maestros y maestras agremiadas en bases magisteriales, con apoyo de la mesa y presión que hemos estado haciendo en los últimos años. Se logró que el señor Cifrido Gómez, superintendente adjunto de pensiones, recibiese la comitiva encabezada por nuestro querido profesor Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, y se reconociese un aspecto puntual en cuanto al no reconocimiento de derechos adquiridos por un grupo muy considerable de personas que no se habían pensionado dentro del magisterio, porque esperanzados a una buena reforma se enteran, sí, que la nueva reforma no les beneficia, entre otras cosas. Sin embargo, no cumplió sus expectativas. No cumplió sus expectativas. Sin embargo, entran dentro de un grupo particular que tiene actualmente la población cotizante del sistema, especialmente las personas que aún están cotizando en el antiguo sistema público de pensiones, específicamente en el ahora llamado ISP. Sí. Te estoy hablando, Luis, de las personas que cumplieron 60 años de edad, hombres, y 25 de cotización antes del 6 de octubre del 2017. Okay. ¿Sí? Seguían cotizando. Porque no, el Estado salvadoreño no ha sido capaz de educar a su población en este tema, y esto es histórico, ¿verdad? En tanto que estos derechos adquiridos les permitía, de acuerdo al decreto 787 en un transitorio, poderse jubilar con la fórmula de cálculo anterior. A ese decreto. Y te estoy hablando que son el 33% por los primeros 3 años, 1.5 por cada año adicional, pero tenías una opción. Si eras cotizante de la UPIS, te ibas después de 35 años cotizados continuos con el 80 de tu último salario. ¿Sí? Y eso es lo que estaban buscando, digamos. Ajá. Y si tenías más de 35 años siendo cotizante del antiguo INPEP o ISP, te ibas con el 100%. Okay. Pero a esta gente no le habían reconocido eso. Y además, les estaban exigiendo renuncia para darles cálculo previo. Empezamos como mesa a presionar porque es bastante grande el grupo,
Pero bendito sea el Creador que nos escuchó el señor Cifrido Gómez, y hay que felicitar la labor del superadjunto de pensiones. Y a estas personas ya se les está empezando a dar seguimiento y se están yendo con pensiones muy, muy esperanzadoras, ¿ya? Okay. Estamos hablando del porcentaje del 80, 90, 91. Pero de su último salario. Sí, de su último salario. Pero repito, entran sí o sí en este grupo si cumplieron edad y tiempo de servicio antes del 6 de octubre del 2017. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelante en el transcurso de la entrevista, y los que no, ¿cómo queda? Claro. Sí, y iba a preguntar justamente un aproximado, ¿cuántos están en este grupo? Se van jubilados este mes más de 48 personas, ¿verdad? Pero quedan alrededor de un poquito menos de 1000, ¿verdad? En el antiguo sistema, tanto de la UPIS como del ISP. Ahora bien, los que no entran porque no cumplieron ni edad ni tiempo de servicio antes del 6 de octubre del 2017, tienen otra opción, y está en el artículo 152 de la nueva ley, la aprobada el año pasado, ¿verdad? Ahí dice literalmente ese artículo que si usted antes del 30 de diciembre, que entró en vigencia esta nueva ley, cumplió 60 años de edad y 25 de servicio, hombre, o 55 años de edad y 25 de servicio, mujer, puede elegir entre la fórmula de cálculo del artículo 97, que ya la vamos a describir, ¿verdad? Que yo no le aconsejo que agarre eso, o la fórmula de cálculo del artículo 197 de la anterior ley, ¿verdad? Y describo cuál es esa fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo del artículo 197 de la anterior ley dice que usted se puede ir perfectamente con el 35% de su último salario básico regulador por los primeros 10 años cotizados. De ahí 1% por cada año adicional, hasta un máximo del 55% de su salario básico regulador, y un techo de monto de pensión de 2.000, el que hoy se aumentó a 3.000, ¿verdad? Con la nueva ley. Bien, lo que se está dando es para las personas, este beneficio es para las personas. Muchos de ellos estaban esperando la reforma al sistema de pensiones para ver qué es lo que pasaba, aunque ya habían cumplido con estos requisitos. Sí, es para las personas, Luis, que entran dentro del famoso grupo de los optados. Y de los aún cotizantes del antiguo sistema, ¿verdad? Ahora, ¿qué se está haciendo de acuerdo al seguimiento que nosotros como mesa le damos a este tema? Los que se están jubilando bajo esta figura, aparte del 55%, les están dando el 30% del artículo 98, inciso 1, ¿verdad? Ahora bien, como mesa nosotros tenemos una observación a ese tipo de cálculo, porque técnicamente lo que se está dando con eso es que se otorgan beneficios por los cuales no se han aportado. Ahora bien, esto... Un problema futuro. Claro, porque te está exigiendo muchos recursos, y vamos a ir ahondando un poco en algunas cosas que últimamente hemos descubierto que están peligrando y que ya se dieron a luz pública. Esto es en base al salario básico regulador, y esta es una corrección para aquellos políticos que han dicho que la mesa se ha equivocado porque el salario básico regulador no existe desde hace 26 años. Y bueno, en el artículo 95 de la nueva ley, el título dice salario básico regulador, ¿verdad? Empecemos por ahí. Entonces, y además... ¿Qué debemos de entender como el salario básico regulador? Es el promedio de lo que tú has una fórmula, ¿verdad? Que cada persona tiene que sacar para... El promedio de lo que tú has devengado por los últimos 10 años hacia atrás, a la fecha en que inicias tu trámite de pensión. Ejemplo, si tú inicias trámite de pensión hoy en abril, ¿verdad?, de 2023, entonces tu salario básico regulador comienza de 2022 hacia atrás. ¿Cómo se saca? Eso es muy fácil. El artículo 95 lo describe, pero yo se lo sintetizo así. Usted suma cada uno de los salarios hacia atrás, los 120, y al resultado de esa suma lo divide entre 120. Ese es su salario básico regulador. Entonces, las personas
que entran en este beneficio son, repito, optados. Ah, licenciado, ¿y cuáles son los optados? Volvemos al mismo dilema, ¿verdad? Sí. Para que usted sepa si es optado o no, es tan sencillo como pensar en su fecha de nacimiento. Si usted nació hasta el 15 de abril de 1962, enhorabuena, es optado. Es optado. ¿Verdad? Punto. Ah, y si yo nací el 16, licenciado, se fregó, es obligado. Obligado, ya. Así de fácil. Entonces, ya vamos a hablar, repito, para los obligados, cómo está el asunto. Entonces, estas personas son las que se están yendo con esos beneficios. Se los están calculando en la UPIS y en el actual ISP, ¿verdad? ¿Nos parece bueno? Sí, sí nos parece bueno. ¿Cuál es el problema? Para este grupo. Sí, qué bueno, qué bueno. El problema es el resto, los obligados. Ahí está el dilema, ahí está la situación difícil, que es lo que vamos a empezar a ahondar actualmente. Exacto. En ese grupo, Patricio, el porcentaje de optados del total de personas que aportan al sistema de pensiones. Los optados al sistema es un porcentaje bastante mínimo. Te estoy hablando que del 100% de las aportaciones efectivas al mes no supera el 25%. Los optados, que son los que ya están buscando este tipo de beneficios. Sin embargo, es donde está... Estoy hablando cotizantes. Sí, cotizantes. Aquí no estoy poniendo pensionados activos. No. Ese es otro cuento. Con los cotizantes activos o efectivos, que es el 25% grupo de optados, comienza a desarrollarse como esa presión fiscal que está ya teniendo el sistema, ¿verdad? Porque unido a los 119.494 personas que cuando se aprobó esta ley tenían pensión de vejez, no de invalidez ni de sobrevivencia, se les dio un aumento del 30%. 30% a todos. Ok. Con el 25% de los cotizantes efectivos que se están empezando a jubilar dentro del grupo de los optados, está dando un 30% también de aumento, ¿verdad? Que está presionando cada vez más el fondo previsional. Ah, ahora sumas los obligados, es el resto, ¿sí? Te estoy hablando en números concretos, como 400.000 personas obligadas. Ok, el dato total de de personas activas aportando al sistema de pensiones. A esta fecha del mes de abril estamos hablando de una población de más de 834.000 personas, de acuerdo a los informes de la Superintendencia del Sistema Financiero. Aportando al sistema de pensiones mes a mes. Mes a mes. Eso equivale, Luis, a un poco más del 28% de la población económicamente activa, ¿sí? Es muy poco aún, Patricio. Es muy poco aún, sí. 28% de la población económicamente activa aportando al sistema de pensiones. Aportando al sistema mes. Hay que ampliar este... Sí, es necesario la ampliación de la cobertura. Es un tema que es una deuda histórica, ¿verdad? Claro, yo soy de la opinión, y los estudios así lo arrojan también, que para la cultura previsional, o sea, made in El Salvador, ¿verdad? Aquí sin copiar modelos o casarnos con algunas experiencias internacionales, sino que la marca Made in El Salvador, para ampliación de la cobertura, tiene que partir de un nuevo censo poblacional. ¿Está incluido este mecanismo en la nueva ley de pensiones, ampliar la cobertura de cotizantes? La concepción de los políticos es que para ellos ampliar la cobertura es, de acuerdo a lo que las declaraciones que ellos han dado, son dos cosas. La primera de ellas, bueno, puede pensionarse y seguir trabajando. Esa es una concepción. Y la otra, que hoy tienen oportunidad... los de la diáspora. Los de la diáspora, sí. Pero bueno, ninguna de las bases de ley se modificaron en cuanto a la diáspora. ¿En qué sentido? De los incentivos, ¿sí? Para cotizar. Bueno, no lo digo yo, lo dice el informe previsional de la Superintendencia del Sistema Financiero en la parte de los segmentos poblacionales, ¿verdad?, afiliados al sistema. Sí. Te dice que entre el rubro de independientes, ahí hay una tablita, son como 6 páginas el informe previsional, y hay una tablita que te dice independientes. ¿Sabes cuántos están afiliados como independientes? Más de 2 millones como independientes, de acuerdo al informe de la Superintendencia. Sí. De esos 2 millones,
hay cerca de unas 800,000, 900,000 más o menos personas que ya están fuera del país. ¿Qué sucede con estas personas? Estas son las personas que están haciendo los trámites para la devolución total de su dinero. Bueno, ¿y cómo es eso? Pues, si hoy está incentivada la diáspora a que cotice, ¿cómo es que mejor están pidiendo su dinero? Están tratando de sacarlo. Versus comprobación de estatus migratorio permanente, ¿verdad? No, yo quiero mi dinero, lo quiero sacar. ¿Sí? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Para que la diáspora se incentive, aquí tenés que ampliar o aumentar, por lo menos para empezar, la rentabilidad de vengada anual. Ni con el 7% que no lo están dando, ¿verdad? Ese es el porcentaje de rentabilidad actual. No, lo prometido. Lo prometido. ¿Y en cuánto la nueva se ley está 3%. procesando? ¿Ya? 3% están dando. Nosotros lo advertimos en su momento. Como mesa dijimos que era muy difícil que se llegase a un 7% por las características de la cartera de inversión del fondo de pensiones. Bueno, es más, la nueva deuda, que ya se reveló, ¿verdad?, que lejos de aportarle al fondo de pensiones, le han restado 233 millones, ¿ya?, a través de la emisión de los certificados de obligación previsional, muy famosos. Se supone que estos van a devengar 7%. Pero ¿qué le está diciendo las AFP a los usuarios? Y te lo digo porque los usuarios me escriben a mí a diario, ¿ya? No, licenciado, me han dicho que 3% van a devengar este año. Bueno, todavía es una proyección. Claro, o sea, pero el mecanismo de inversión del fondo es el que está fallando, ¿sí? Volvamos a la diáspora. Sí. Entonces, si no incentivas a la diáspora, no te van a cotizar. Bueno, es más, allá hay programas de cobertura que se conocen como fondos de retiro, ¿verdad?, que se construyen a través de brokers, de inversiones en dividendos. En Estados Unidos hay un buen abanico. Y te garantizan como mínimo 12% anual. O sea, es una gran diferencia, pues. Supongamos que aquí nos den el 7 versus un 12. Yo voy a preferir allá, claro, obviamente. Entonces, esas situaciones tienen solución, pero todo tiene que partir, en primer lugar, de un censo. ¿Por qué un censo? Porque en el censo poblacional lo actualizás con indicadores fiscales, ¿verdad?, y de ingresos per cápita. Y ahí empiezas tú a sectorizar por segmentos del comportamiento, o sea, de actividad económica dentro de los sectores excluidos. Ejemplo de lo que estoy diciendo, el mal llamado sector informal. Hay 4 categorías que se pueden aplicar en un nuevo censo poblacional de nuestro país, para que de ahí nosotros tengamos la base suficiente, se la trasladamos al actuario, ¿verdad?, y en base a eso, pues el actuario ya saca las cuestiones para poder incentivar y que las personas coticen. Muy bien. Bueno, hablando del sistema de pensiones actual, una nueva ley a partir de, bueno, ya podemos decir 4 meses en vigencia como tal. El análisis, Patricio, que se hace sobre esta nueva ley, la que nos rige actualmente, ¿era lo que se prometió? ¿Hay un aumento del 30% como tal a las personas? Y si esto va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, volvemos a repetir lo que nosotros hemos dicho, y en esta parte quiero señalar y hacer un señalamiento algo duro, ¿verdad? Y es para la Asamblea Legislativa. Nosotros nos hemos acercado, hemos llevado notas en las cuales nosotros ya hicimos incluso hasta público que el déficit previsional, bueno, los ingresos, ¿verdad? Lo planteo así, fácil. Los ingresos para este año están tasados en cerca de 27,000 millones, ¿verdad? Que se van a aportar en valor actual, en valor actual en el tiempo. Este es un estudio, estoy resumiendo el estudio actuarial nuestro a esta nueva ley, el estudio actuarial de la mesa. Es decir, que estos 834,000 salvadoreños que están trabajando y aportando, en el tiempo se supone que van a generar un ingreso de 27,000 millones de dólares. Ajá, vamos a los egresos. Ajá. Más de 33,000 millones. Hay un déficit de 3,000 millones de dólares. Un déficit cerca del 20%. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? En primer lugar, el aumento al 30%, amigos y amigas que están viendo, no lo pone nadie más que usted mismo.
Ajá, ¿de dónde sale este aumento, este 30%? De la cuenta individual. De la cuenta individual. Individual de ahorro para pensiones. ¿En dónde está lo que estoy diciendo? Artículo 94, último inciso de la nueva ley. Ahí dice literalmente que todos los beneficios establecidos en la presente ley, estoy citando textualmente el artículo, el inciso, todos los beneficios establecidos en la presente ley dice, serán a cargo de la cuenta individual de ahorro para pensiones. Entonces, ese 30% del artículo 98, inciso 1, lo pone usted, lo pongo yo, ¿verdad? Todo aquel que cotice pone ese aumento. Lo que indica que su cuenta individual no va a durar 20 años. Como se tenía previsto. Como se tenía previsto, sino que va a durar a lo sumo unos 12, en algunos casos 15 años, dependiendo de la masa de ahorro. Ajá. Pero en otros casos menos de 10. Y para llegar a los 20 baja a la pensión. Entonces, mínima. el punto es ese, que el 98, inciso cuarto, dice que agotado el saldo de la cuenta individual, la persona baja a pensión mínima garantizada por la cuenta de garantía solidaria. ¿Cuánto es la pensión mínima? 304.17 de acuerdo al 114, letra A de la nueva ley. Bien, ahora bien, ¿cómo está la situación de ya la masa total? Aquí hemos descrito y resumido por cuenta individual. Bueno, las cifras lo que indican es que se aumenta el déficit a un 20% y que cada vez más la cuenta de garantía solidaria va a empezar a sufrir estrés por varios fenómenos. El primero que comenté al inicio es, pensiones altas, sí, más un 30%. Sí. Estamos dando beneficios de los que no se están aportando. El segundo, optados, que cumplieron edad antes del 30 de diciembre. Y que se van con una pensión 55% alta, más 30%. 80%, 85%. Y el tercero es cálculo de pensión para obligados, ¿verdad? Entendiendo que los obligados A generan certificado de traspaso porque cotizaron algún tiempo antes de que surgiera las AFP, y ese CT o ese certificado de traspaso se suma a su ahorro individual, del cual sale un monto de pensión de acuerdo al cálculo del artículo 97 más el 30%. ¿Sí? Ese es el tercer factor. Cuarto problema que está teniendo la cuenta de garantía solidaria ahorita: la cartera de inversiones. ¿Sí? La cartera de inversiones no se ha mejorado, y nosotros incluso hemos propuesto que ahí tienen el proyecto del bioducto de los Chorros. ¿Por qué no ocupar el fondo de pensiones ahí y que los trabajadores sean dueños de ese bioducto? ¿Cómo se recupera el pisto? Hay que pagar peaje. $5 por usar ese espacio y manejar tranquilos, evitando la trabazón de los chorros. Llega más luego, ¿verdad? Usa una carretera nueva. Y además usa algo que es de su propiedad, porque muchos trabajadores pueden financiar eso y usar pagando el peaje. Así se recupera el pisto. Ejemplo de lo que estoy diciendo, ahí viene parte de los modelos que podemos copiar. Sí. En Chile, ¿ya? Toda la carretera hacia Antofagasta es de los trabajadores, porque ahí dice el rótulo, esta carretera se hizo con fondos de los cotizantes. Y se paga tantos dólares, ¿verdad? Y así se va recuperando. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones actuales de la inversión del ahorro de pensiones en El Salvador? Sigue habiendo emisión de deuda. Por cierto, Luis, esta deuda, valga la aclaración, rompe los principios constitucionales, porque te dice que los únicos facultados para crear deuda o aprobar deuda son los diputados de la República. Pero viene el decreto 616, ¿verdad?, que es la ley de derogación del FOB y de la emisión de nueva deuda, o sea, COP, certificados de obligaciones previsionales, y te dicen en el artículo 3 el traspaso de activos, pasivos y todo lo demás, y en los subsiguientes artículos te está hablando que es el consejo, ¿verdad?, administrativo del ISP el que va a emitir la deuda. ¿Cómo está conformado ese consejo? Bueno, el artículo 8 de la ley del ISP, ahí dice, ¿verdad?, que tenés 5 directores por parte del lado del gobierno, ¿verdad?, más el director presidente.
y de los trabajadores solo hay 3, ¿ya? Representantes de los trabajadores del sector privado, del público, ¿verdad? Y el caso de los empleadores. Entonces, tenés un problema ahí de dinámica en la que se juega una especie de suma cero. ¿Vea? 6 goles contra 3, veámoslo así. Sí. Muy difícil en términos de ponernos de acuerdo, como por ejemplo para mejorar las rentabilidades, mejorar la cartera de inversión, diversificarla, entre otras cosas. Y otra cosa importante, la deuda anterior, ¿verdad? Todavía no está clara y tienen esta gente hasta el 30 de abril para emitir las reglas de los antiguos CIP o certificados de inversión previsional. ¿Cuál es el otro elemento que le está generando golpe a la cuenta de garantía solidaria? Bueno, que el Estado está recortando recursos que deberían de ir a pagar deuda previsional por gasto corriente. O sea, tomando dinero de los trabajadores. Y en este apartado es delicado porque lo está destinando a elecciones, ¿ya? Para financiar partidos políticos. O sea, es una cosa que nos parece a nosotros literalmente una bofetada en la cara de los trabajadores. Porque no tiene que ser así, eso es incorrecto hacerlo, ¿ya? Patricio, ¿qué opina también de esta frase de también una colega suya, economista, Tatiana Marroquín, justamente sobre esto? Y la vemos en pantalla también sobre el Estado debe transparentar cuáles son las condiciones de pago y cómo va a resolver esa deuda con el sistema de pensiones. Lo dijo Tatiana. Te respondo así. La mesa hizo un estudio a inicios de este año. Pasamos alrededor de 2 meses haciendo, bueno, el estudio actuarial de la nueva ley, los escenarios de déficit, ya los resumí. Estamos hablando que en términos de dinero, sí, ya el sistema, ¿verdad? No hablemos del Estado, hablemos del sistema. Le debe a los trabajadores 9.000 millones. 7.000 y pico de los CIP, ¿verdad? Que fue la bienvenida que la AFP le dio al ISP, sí, ¿verdad? Proceso del cual, como dice Tatiana, no tenemos información alguna. Más 2.000 millones que nuestro estudio actuarial arroja en el tiempo. ¿Verdad? Que ya están garantizadas, esa deuda ya está garantizada. ¿Por qué? El aumento al 30%, los CETES que hay que pagar, las nuevas pensiones, bla, bla, bla. Lo que ya el sistema genera como deuda. Exacto. Bien. Venimos nosotros y encontramos 3 cosas. La primera de ellas es el proceso de transición, ¿verdad? El traspaso, que eso está en el artículo 3 de la ley de derogación del FOB, inciso 1 y 2. Segundo aspecto que descubrimos, ¿quién fue o por qué y en base a qué criterios se establece que las AFP iban a representar a los trabajadores en ese proceso de traspaso? No, nunca se autorizó así. No, a mí no me han preguntado. No sé si a usted o a los amigos televidentes, la AFP, si quiere un correo les envió diciendo, mire, vote si está a favor o no. Todos sabemos que históricamente la AFP no responde a los intereses de los trabajadores. Responde a los intereses de 48 personas que son los socios accionistas. Y ¿sí? Cuando entregaron las cuentas, se encontró ese déficit de 7.000 millones. Claro, la AFP está... Bueno, es más, la AFP les dijo, le ha dicho al ISP, vaya ISP, bienvenido, aquí está... Este es el problema que tiene. El problema es ya es problema suyo, usted solo se lo echó. Porque ahí dice la ley. Bueno, vamos a ir a la primera pausa del programa, vamos a volver hablando justamente de eso, de ese déficit, de ese dinero de los trabajadores que debió estar en las AFPs, pero no se ha entregado. 6 de la mañana, 59 minutos. Esto es Diálogo 21, vamos a la pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. Conversamos sobre pensiones, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico vehicular a las 7 de la mañana con 2 minutos. Tráfico en vivo y en movimiento. Esta es la calle El Pedregal. Los carriles de la izquierda de su pantalla, los que vienen de frente, son los que vienen en descenso desde la zona del redondel El Platillo, ya en el sector de Merliot hacia el redondel Naciones Unidas frente a los centros comerciales. Bastante carga vehicular, sobre todo el carril central
que es uno de los que se incorpora también hacia la avenida Jerusalén en este tramo. Los de la derecha, sentido contrario, sin mayor complicación del tráfico. Donde sí está complicado es el Boulevard del Ejército que tenemos en pantalla, 5 carriles, bueno, 6 carriles de frente, los de la izquierda de su pantalla son los que vienen ingresando a San Salvador desde Ilopango, Soyapango o San Martín, si usted así lo prefiere. 5 carriles porque está funcionando el carril reversible, pero aún así la carga vehicular es bastante nutrida. Son los 3 carriles de la izquierda, los de asfalto, son los que se van a incorporar al Boulevard Venezuela, los 2 centrales a la Juan Pablo II en los carriles ex Citrams. Ahí está, incluso hacia Soyapango, fuerte carga vehicular a las 7 de la mañana con 3 minutos. Tráfico en vivo gracias a las cámaras de El Tráfico SB, un servicio gratuito también de Grupo Megavisión. Usted puede visitar el sitio web en www.traficosb.com. Bueno, continuamos y estamos conversando con Patricio Pineda de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Patricio, nos íbamos a la pausa hablando sobre deudas. Esos aspectos, ya mencioné 2, pero también hay otros aspectos que descubrimos en nuestro estudio referente a la deuda, como es qué contiene ese tipo de acta, o el acta, qué contiene el acta en términos concretos del traspaso de activos, pasivos y deuda, ¿verdad? A ver, eso se tuvo que haber hecho sí o sí antes del 30 de diciembre. Ok, para que la gente entienda justamente esta transición a la nueva ley, la creación del Instituto de Pensiones, las AFPs entregan los fondos, las actas, la deuda y todo. Lo voy a ilustrar así. Usted tiene una cantidad, pongámosle 12,000 millones en su bolsa, ¿sí? Pero usted nada más es un administrador. Sí. Viene, se firma un contrato en el que va a haber otro administrador de esa plata. ¿A quién se lo tengo que ceder? Entonces usted tuvo 25 años esa plata con algunas condiciones en donde tenía que invertirlo y eso tenía que tener reportes actualizados y bien controlados de dónde estaba ese pisto, ¿sí? ¿Se hicieron esos reportes? Claro, ahí están los boletines de rentabilidad del fondo de pensiones, ¿sí? Entonces, publicados mes a mes por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahí están los registros contables de las AFP y las emisiones de cartera de inversiones. Pero quedaba una plata líquida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, los pasivos es todo lo que genera deuda, lo que saca dinero. Los activos lo que mete, ¿verdad? Y hay otro tipo de activos que son los que están ahí como reservas. Entonces, esa plata líquida, todo eso hizo un solo paquete a la AFP y le dijo el 30 de diciembre al ISP, tome, aquí está, pero por escrito, no compadre hablado. Entonces, eso por escrito, nosotros le hemos solicitado para saber qué comprende. En relación a lo que decía la licenciada Tatiana, de que hay que transparentar, ¿sí? En relación a eso. Lo pedimos. ¿Qué otro elemento descubrimos, Luis? Ok, bueno, descubrimos que como ya se hizo emisión de COV, certificados de obligación previsional, ¿cuánto es el monto? ¿Qué es eso de COV? Bueno, eso es el dinero que el sistema, ¿verdad?, ha erogado a través del ISP para pagar las pensiones de enero, febrero, marzo y hoy el mes de abril en el INPEP, ahora ISP, en la unidad de pensiones del Seguro Social y obviamente en las AFP. Bueno, y bien, aquí viene la respuesta, divinos, son divinos los políticos. Nos responde la Superintendencia del Sistema Financiero a finales del mes de marzo y nos dice: la presente superintendencia resuelve, escucha bien, señalar la no competencia de esta superintendencia para resolver sobre el solicitado. Hombre, ¿y qué han estado haciendo todo este tiempo entonces? ¿Y a quién se le puede consultar entonces? Entonces dice, indicar al solicitante que redirija su petitorio al ISP como entidad competente para resolver. Primero, ¿por qué se declara incompetente la superintendencia de algo que estamos pidiendo, como es la deuda de los SIP? El traspaso de los SIP.
¿Por qué? Y entonces, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Ellos solos de su boca están diciendo, somos incompetentes. Así de fácil. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? La pregunta. Esa gente debería estar ya fuera. Le está haciendo un daño terrible al presidente de la República. Porque ellos están diciendo, yo soy incompetente. Así de fácil. Y segundo, Luis, que es lo más terrible, están mintiendo. Nos están mintiendo. Y te voy a decir por qué. En el artículo 3, inciso 2 y 3 de la ley de derogación del FOB y emisión de COP, que es el famoso decreto 615, escuchen bien lo que dice. Dice, cada plan anual de emisión deberá consolidar las necesidades de financiamiento de las obligaciones previsionales de la UPIS, del ISP y de las AFP. Ojo, inciso segundo, corresponderá a la superintendencia comunicar al ISP, a la UPIS y a la AFP cuando haya dado el visto bueno. La superintendencia del sistema de pensiones está para ser el árbitro. Claro. ¿Por qué nos está diciendo que no es competente? Si aquí la ley le está diciendo todo lo contrario. Se ha solicitado al instituto. Al ISP y el ISP sale más olímpico diciéndonos, denegamos el acceso a la información relativa, ¿verdad? Las cosas que ya mencioné, por tratarse de información que se encuentra reservada. A ver, han reservado entonces la transacción, me está diciendo Patricio, de lo que las AFPs entregaron al Instituto Salvadoreño. Sí, pero ¿sabe qué es lo que? ¿Por qué puede ser reservada? Cuando es dinero de los trabajadores. No, aparte de eso, Luis, es que no estamos pidiendo números de DUIs, direcciones, salarios, nombres. Un estudio actuarial no arroja datos personales. Un estudio actuarial arroja montos, números. Y por Dios bendito, estos funcionarios, ¿o acaso la matemática también puede ser reservada? ¿Ah? Una cifra de miles de millones de dólares, ¿por qué puede ser reservada? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes cuál es el miedo, Luis? No hicieron estudio actuarial. Aprobaron una ley sin base técnica alguna. ¿Ya? Y lo digo con toda y total seguridad. ¿Ya? Porque la Mesa por una Pensión Digna sí ha hecho estudio actuarial. Y ya reveló los resultados del estudio actuarial. Y otra cosa, el tiempo nos ha dado la razón. Ejemplos. Nosotros fuimos los primeros, Luis, que dijimos que ese aumento del 30% sí, iba a generar déficit. Yo lo dije aquí y lo he dicho en otros espacios. Cumplido. Vino el Fondo Monetario Internacional ahí por el mes de febrero, ¿verdad? A reunirse con el Ejecutivo, no con la Mesa. Ahí estuvieron con ellos, reunidos. Sacaron un informe. ¿Qué dijo el fondo? Que el 30% iba a generar inestabilidad. Las palabras de la Mesa, replicadas por un organismo financiero que le da pisto al gobierno de este país para subsistir. Punto. Ajá, una semana después, la calificadora Fitch Ratings, ¿qué dijo? Las mismas palabras de la Mesa. Y además agregó algo que también nosotros mencionamos, que si se cambiaban los términos de la transición de la deuda anterior, se caía en default técnico. Y para colmo de males, Luis, con esto termino esta parte, hemos advertido que el hecho de dejar a discrecionalidad del gobierno el manejo de la deuda sin transparentar, como decía la licenciada Tatiana, eso puede provocar un manoseo de los fondos de pensiones, dicho y hecho. Y es que a eso voy, en el informe o en el traspaso de los fondos de las AFPs al Instituto Salvadoreño de Pensiones, me decía Patricio, al menos 7.000 millones de dólares no están... Están en el aire. ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde pudieron parar? El artículo 11. ¿Dónde está esa deuda? El artículo ¿Quién la va 11 a pagar? Del artículo 11 de la ley de derogación del FOB y de emisión de nueva deuda, ahí te dice unas características que va a tener esa transición y lo manda a la emisión de un documento que se llama certificado de financiamiento de transición. Eso es lo que hasta este día
está oculto. No se conoce, son esas solicitudes. Exacto, no se conoce. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Son 7,000 y pico de millones de los trabajadores. Y yo quiero decir algo, si el gobierno sale de campeón, o los políticos, perdón, los políticos, no digamos el gobierno, porque no todos están metidos en esa canasta. Los políticos salen de campeones diciendo que van a dar una permuta al Estado salvadoreño de más de 4 años, se repasearon en las cuentas individuales. Porque no van a generar rentabilidad. No van a generar rentabilidad durante todo ese tiempo. ¿Sí? El Estado como tal, la deuda del Estado con los trabajadores, con 9,000 millones. A día de hoy. Al día de hoy, sí. Entonces, se tiene balances anuales del pago de cuánto se destina el Estado a pagar a los trabajadores. Imagínate que ha estado entre 470 millones al año que está millones pagando al el año Estado. Y todo, claro. Este año, según este año habían presupuestado por el Ministerio de Hacienda, se había poco más de 300. No, 570 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Eso era insuficiente, Luis. Ajá. ¿Por qué? Si ves el artículo 7 de la ley de derogación del FOB, en su letra C, ahí te dice que van a devengar un 7%, más otras características, la nueva deuda. Vale. Entonces, en base a eso, dividís o haces la operación matemática de los 9,000 millones por el 7%. Te da en el año 1 una cuota de 671 millones. Que no va a percibir el sistema porque no están esos fondos. Y que debería de aportarlo el Estado por lo que ha tomado. La plata se supone que está invertida, ¿sí? Lo que pasa es que la cuota que debe dar el gobierno debería de ser de 671. A ver, y es que este tema, Patricio, y esto es lo que quiero aterrizar en él. Sectores opositores dicen, el gobierno puede manosear, el gobierno puede tocar o puede agarrar fondos. ¿Agarra directamente del fondo de pensiones o no aporta el pago que tocaría? Es una combinación. El hecho de que el Estado esté obligado a garantizar un presupuesto para aportar al fondo. Y este presupuesto del 2023, poco más de 500 millones de dólares. Ya fue recortado. A eso voy. Ya no se va a destinar para el pago. No, ¿Para dónde va a ir esa plata que iba para el pago de pensiones? Vos ves el artículo 678 del 16 de marzo y te dice que 93 millones tienen que agarrarlos directamente para el pago de los gastos electorales. Para el proceso electoral 2024. Ah, ¿por qué no agarraron esos 90 y pico de millones y los pusieron para crear el bioducto de Los Chorros? ¿Acaso no es robo eso, pues? ¿Cuánta es la rentabilidad que el Tribunal Supremo Electoral le va a dar a los trabajadores? Esa es la pregunta. ¿Por qué no contestan eso? ¿Ya? Así es que, caballeros, señoritas, todo el mundo a la calle, porque en nuestra cara nos están escupiendo y nos están robando. Punto. Esa es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que exigir que esa transición de los certificados de inversión previsional, bajo qué características se han dado. Y otra cosa, señoras y señores, estudio actuarial, háganlo por el bien del Salvador y por el bien del dinero que a los trabajadores le cuesta de sol a sol ganárselo, que nadie se lo regala, ¿verdad? Y que bien campante, 233 millones, ¿qué es eso? No, no es así la cosa. Esas cosas han generado inestabilidad en este país y han incluso generado y desarrollado conflictos internos armados. Hay que tener mucho cuidado porque es pisto sagrado de los trabajadores y eso no se toca, señores. Sean responsables, sean honestos y de una vez y por todas transparenten información, porque es una cosa muy delicada lo que se está haciendo. Muy bien, 7 de la mañana con 16 minutos. Hemos conversado con Patricio Pineda en esta primera parte de la mesa de trabajo por una pensión digna, un análisis que realizan en torno a la situación actual del sistema de pensiones. Patricio, gracias por el tiempo y por la explicación también sobre cómo están las condiciones. A la orden, Luis. Bendiciones para todos. Un abrazo. 7 de la mañana con 17. Vamos a hacer una pausa. Ya viene en la segunda parte el director de Fovial, el director ejecutivo de Fovial, el ingeniero Alexander Beltrán, con quien vamos a estar conversando sobre planes de contingencia. Se vienen las lluvias, temporada invernal,
y cómo se están preparando, y también sobre temas de infraestructura. Vamos a la pausa, esto es Diálogo 21. Continuamos con más. Muy buenos días. Si usted recién nos sintoniza, esto es Diálogo 21, 7 de la mañana con 19 minutos. En esta segunda parte vamos a conversar con el ingeniero Alexander Bertrán. Él es el director ejecutivo de Fovial, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora. Mucho de qué hablar previo a la llegada del invierno en el trabajo de la institución que usted dirige. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo está este plan invernal para el 2023? Bueno, hemos estado trabajando en temas de prevención desde el inicio de año, realizando limpieza de drenajes longitudinales, transversales, incluso realizando algunos perfilados de talud, recogiendo maleza, haciendo chapeo, desbroce de árboles, en realidad una serie de actividades, incluso en el área urbana. Hemos estado realizando la limpieza de tragantes, pozos, previo a que cuando empiezan las primeras lluvias, que de hecho ya tuvimos un par de lluvias. Y violentas, por cierto. Correcto, entonces no llegue de golpe esta saturación que se ha acumulado durante toda la época de verano. Así que continuamos con esa tarea día a día. Tenemos un grupo de más de 66 cuadrillas que todos los días están destinadas solo a esa actividad, a la actividad preventiva de limpieza que acumula de alguna manera no solo la basura que es lanzada, sino los desperdicios orgánicos, hojas, ramas o maleza que de repente crece en los costados. Entonces todo esto tiene que mantenerse al ras para que en las lluvias pues no sea arrastrada y eventualmente tape estos drenajes. Así que nos encontramos en esta etapa. También esto involucra la inspección de más de 1.500 puentes que tenemos en toda nuestra red vial. Tenemos más de 7.200 kilómetros, los cuales pues están siendo inspeccionados, verificados, y aquellos que requieren algún mantenimiento, pues realizarlo, ¿verdad? Entonces el objetivo es que cuando ya tengamos el invierno dentro, pues ya podamos tener condiciones favorables, y esto nos activa la segunda etapa, que ya es la de reacción. La parte de reacción, son estas cuadrillas también que se activan cuando sucede una eventualidad durante el invierno y que tienen que llegar a atender. Así es, bueno, cuando ya hay una situación, por ejemplo, de alerta amarilla o naranja, ya nosotros cambiamos la metodología y ya formamos microplanteles en las zonas ya más vulnerables. Por poner el ejemplo en Los Chorros, cuando se decreta una emergencia de este tipo por lluvias prolongadas, pues ya no es la reacción de tener un plantel alejado, sino ya en la zona con un equipo de carga, con un equipo de desalojo, que es un camión con cuadrillas que están eventualmente pernoctando en la zona, disponibles para reaccionar ante cualquier situación, debido a que muchas veces se genera tráfico vehicular que va a dificultar, de hecho, la llegada de nuestros equipos. Así que lo hacemos en distintos puntos, en la carretera panorámica, por ejemplo, en Los Chorros, en la ruta de las Flores, carretera Los Naranjos, o en estas rutas que por tradición han sido más vulnerables. Ya se tienen identificados como puntos de riesgo. Es correcto. En torno a esto, también prevención en la parte de acción, pero la red vial como tal, previo al invierno, ¿se le hace un manejo? De hecho, desde diciembre, esto es algo muy repetitivo, es un ciclo. Desde diciembre se realizan las contrataciones de todas las empresas a las cuales se le van a asignar las zonas y por ende rutas muy específicas de mantenimiento, de tal manera de cubrir el 100%. Esta metodología permite que una ruta pueda estar recibiendo, en el caso de las no pavimentadas, por ejemplo, que se puedan estar haciendo un mínimo de 3 intervenciones al año, para estar conformando lo que comúnmente se conoce como pasar la cuchilla. La cuchilla. Pero además se realizan actividades como la colocación de balasto, material de aporte que mejore la superficie, el mejoramiento de drenajes, que esto es construir cordón cunetas, canaletas o el drenaje que se requiera, entre otras actividades. Y en las rutas pavimentadas pues se está realizando el monitoreo diario, ¿verdad? Constante,
Nos es muy útil también las denuncias que nos hacen los usuarios cuando están reportando baches o cuando están reportando alguna anomalía dentro de las carreteras, que esto nos ayuda para mandar nuestros equipos y hacer el mantenimiento. A ver, entender sobre la red Fovial, ¿qué es lo que cubre Fovial? Para que la gente también lo tenga claro, porque hay ahora sí que 3 instituciones, digamos, encargadas. Fovial, hay otras del MOP y otras de la DOM. Correcto. Bueno, es un poco sencillo. Fovial ve específicamente la red vial de carreteras, es decir, todas las carreteras que me conecten con municipios, casi que va a ser ley que de le punto A a punto Fovial. B entre municipios es Fovial. Muy probable que sea Fovial, porque ese es el criterio de conectividad el que predomina en Fovial. Sin embargo, ahí tenemos aproximadamente 4.400 kilómetros de vías pavimentadas, pero también tenemos un poco más de 2.800 kilómetros de vías no pavimentadas. ¿Y cuál es el criterio? Son aquellas vías que sirven de acceso todavía a un municipio como entrada principal, pero que son de tierra. Algunas vías que conectan a algunos sitios importantes como producción agrícola o siembra de caña, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, café, o algún sitio de suma importancia, por ejemplo, podría ser un balneario de repente. Entonces ponemos especial atención y eso es asignado, es decir, hay muchísimo criterio, generalmente predomina el del aforo vehicular, el de contar vehículos. Por ejemplo, no tendría tanto sentido, aunque eso no le reste importancia, una calle donde solo pasan 20 vehículos al día, por ejemplo. Entonces hay que ponerle atención donde hay mayor circulación, donde hay mayor demanda y donde hay una actividad económica que va a mejorar la zona. Entonces, básicamente esos son los criterios de mantenimiento. Ahora, la DOM, por ejemplo, la DOM tiene una red vial que va más enfocada al interior de los municipios. Al interior de los municipios, esas calles secundarias, los accesos a las colonias, y también tiene pues algunas rutas que no cubre el Fovial directamente. El MOP sí ve red vial también, pero está un poco más enfocado en las obras grandes, en infraestructura vial, pasos de desnivel, obras de drenaje, cárcavas, que es un trabajo muy arduo que están realizando. Cuando, por ejemplo, el MOP termina una infraestructura, un paso a desnivel, ya el mantenimiento de esa red le toca a Fovial. Es correcto, recordemos que la función principal de nuestra institución de Fovial es el mantenimiento vial, es decir, esa es su razón, aunque ya por ley a nosotros ya nos corresponde y tenemos la atribución de poder construir. Nosotros hemos incurrido en la construcción de algunos pasos a desnivel también de la mano, de hecho lo estamos haciendo en este momento en algunos pasos. Entonces, como es nuestra responsabilidad la red vial, todo lo nuevo dentro de esa red vial pues pasará a ser parte de nuestro mantenimiento. Director, ¿cuánto es el aporte en cuanto a inversión hacia Fovial? Mes a mes, por ejemplo, ¿cuánto recibe la institución del fondo de combustibles, que es el principal ingreso? De hecho, sí, el principal ingreso es los 20 centavos que cada uno de los salvadoreños pagamos al consumir un galón del combustible, que sea diésel, gasolina regular, súper. Pero también tenemos un ingreso que constituye una parte importante también, que es el hecho de multas. Pero quiero aclarar qué multas, no las esquelas de tránsito, sino multas por pagar tarde la referencia de una tarjeta de circulación, multas por pagar tarde una licencia, por ejemplo, o algunos costos administrativos, como por ejemplo cambiar la numeración del motor o un trámite administrativo que tenga que ver con los automotores. Eso constituye también un ingreso mensual para Fovial, el cual ronda aproximadamente un 10% también de los ingresos totales que recibimos. Y adicionalmente pues tenemos un ingreso especial también que viene directamente del gobierno central, el cual nos ayuda también a poder sumar, que para el presente caso rondamos los 190 millones de dólares para el presente año. 190 millones de dólares que se van a percibir. Que se van a percibir totalmente. Esa es la proyección anual. Esa es la proyección. ¿Y esto ha ido en incremento? Hay un incremento. Afortunadamente tenemos un crecimiento anual que podríamos promediar en un 3% de crecimiento. Sobre esto le preguntaba los montos porque se ha anunciado inversiones grandes a través de Fovial para construcción. ¿En qué va a invertir Fovial este año? Bueno,
nosotros tenemos una opción y es que podemos hacer una inversión proyectada en 5 años. Por ejemplo, tenemos identificadas algunas vías que ya requieren una rehabilitación, no un simple mantenimiento. Si nosotros hacemos una proyección con lo que estamos recibiendo, tenemos algunas vías que van a recibir atención en 10 años. Es decir, vamos a estar haciendo el bacheo, pero les va a tocar rehabilitarse por la disponibilidad financiera en mucho tiempo. Entonces nos sale muchísimo más caro porque hay que estar invirtiendo en este mantenimiento rutinario, bacheo, y lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. Entonces tenemos una inversión importante para mantenimiento y rehabilitación. Lo ideal, director, ¿cuánto tiempo es el de vida útil de una carretera? En promedio, en nuestro país no debería de superar los 15 años. Tenemos vías que tienen 80 años de construcción, por ejemplo. Y que se le sigue dando únicamente mantenimiento. Muchas de ellas han sido ya rehabilitadas. Quiero mencionar, por ejemplo, toda esta red vial en Occidente, por mencionar una, se ha rehabilitado, me atrevería a decir que en un 85%. Y hagamos un recuento rápido. Carretera San Salvador-Santa Ana básicamente está rehabilitada en su totalidad. Santa Ana Aguachapán, rehabilitada en su totalidad. Hemos finalizado, por ejemplo, el tramo de Chalchuapa-Tiquisaya, que se acaba de finalizar hace un par de meses. Entonces, eso está totalmente rehabilitado, a excepción del tramo de Atiquizaya hacia el bypass de Aguachapán, por ejemplo, que esa sí no se ha intervenido por una sencilla razón. Tenemos un proyecto actual de ampliación, ahí es 2 carriles, la carretera va de 4 y ahí se convierte en 2. Entonces, esa es la razón, no invertir en algo que posteriormente se va a ampliar. Sigamos, de Aguachapán hacia la frontera Las Chinamas, totalmente rehabilitada, incluyendo el bypass, la RN13 o la ruta que nos lleva a la Ruta de las Flores, totalmente nueva, toda la Ruta de las Flores hacia Sonsonate nuevo, de Sonsonate hacia San Salvador nuevo, de Sonsonate hacia Acajutla nuevo, de Acajutla, Kilo 5 hacia la frontera Chadura, totalmente rehabilitado. Entonces, menciono un ejemplo de conectividad solo en el occidente. No significa que solo ahí se ha trabajado, ¿verdad? Hemos hecho mucha inversión de igual en la zona paracentral y en el oriente del país, que van con algunos proyectos importantes en los próximos meses. Entonces, el objetivo es pues ir reduciendo esa brecha de esa mora vial. De estos 190 millones de dólares al año, director, proyectados que va a tener la institución, ¿cuánto se destina a mantenimiento? A mantenimiento son aproximadamente 98 millones de dólares. Perfecto, bueno, queda ahí un fondo de unos 100 millones de dólares que ya me va a contar para qué se utilizan. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 32 minutos. Conversamos con el director ejecutivo de Fovial. Al volver, más también de este importante tema. Gracias por continuar con nosotros. 7 de la mañana, 35 minutos ya. Conversamos con el director ejecutivo de Fovial, con quien hemos estado hablando sobre inversiones y también el trabajo que realiza la institución. El señor Alex Beltrán nos explicaba que al menos son 190 millones de dólares al año que se perciben o lo proyectado para este 2023. De ellos, poco más de 90 millones de dólares destinados solo para el mantenimiento, solo para el trabajo rutinario de la institución. Hay otro monto de unos 100 millones de dólares más. ¿Qué se hace con este capital? Ok, bueno, es bastante interesante el funcionamiento de Fovial y es que del 100% de ese presupuesto, el 5% nada más es utilizado para gastos operativos. ¿Qué significa eso? Pagar salarios del personal, pagar los servicios básicos de transporte, mantenimientos de la flota, instalaciones, y la verdad es bastante interesante porque esto se ha mantenido desde su creación. Entonces, el 95% queda para inversión y para mantenimiento. Que es para lo que se creó la institución. Exacto, pero recapitulando, tenemos un promedio de 50 millones de dólares que se invierten en el mantenimiento de la red vial pavimentada y para redondear un poquito mejor las cifras, 45 millones son destinados para el mantenimiento de la red vial no pavimentada. Tenemos algo muy interesante dentro de este mantenimiento y es que vamos haciendo mejoras progresivas, es decir, si yo tengo una ruta de tierra que tiene 5 kilómetros, por ejemplo, esta ruta ha estado recibiendo ese mantenimiento todos los años, vuelve a llover y vuelve a hacerse la inversión. Entonces,
tratamos de invertir en algunos puntos focales, por ejemplo, pendientes de difícil acceso, curvas que dan algún tipo de problema, y realizar mejoras puntuales, es decir, para que ya el siguiente año no se invierta tanto. Ya no tenemos 5 kilómetros, sino que ya vamos a tener 4 kilómetros de repente. Entonces eso es algo que tratamos de incorporar en todos nuestros mantenimientos de tierra, y esa es la razón de ese presupuesto. Pero también tenemos otros programas, por ejemplo el de seguridad y señalización vial, que es una inversión bastante importante que se realiza, que es necesario, ¿verdad? Hay una vida útil también, no solo del asfalto, del pavimento, sino de las señales, que las verticales se oxidan, se deterioran, o por un accidente ya no existen. Entonces esto hay que estarlo cambiando. En el tema de la pintura, por ejemplo, horizontal, las flechas, pasos peatonales, los guiones, las dobles líneas amarillas, etcétera. Los reflectores. También, correcto. Los flex beam, por ejemplo, que son esas barreras metálicas que están a los costados, que posterior a un accidente pues quedan inhabilitadas, ¿verdad? Y hay que volverlas a reparar. Entonces, ese es parte de uno de los programas también, en los cuales se invierte aproximadamente un poco más de 5 millones de dólares. Pero también tenemos uno de puentes y obras de paso. Como lo mencioné, tenemos más de 1.500 obras de paso que se han identificado en los más de 7.000 kilómetros que menciono, que tenemos a nuestra responsabilidad. Y hay que hacer reparaciones. Hay que mejorar la rampa, la superestructura de concreto, los barandales, que son los más afectados generalmente en un accidente. Hay que sustituirlos porque son elementos de seguridad no solo para los usuarios que conducen, sino para los peatones. Entonces destinamos también buena parte de nuestro presupuesto en estas actividades, y como lo mencioné hace un rato, también tenemos la modalidad para poder construir, y estamos haciendo una inversión muy importante desde el año pasado, incluso en el año presente, en pasos a desnivel, los cuales estamos construyendo de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. Por mencionar algunos que tenemos en coordinación, es el paso a desnivel de Unicaes en Santa Ana, por ejemplo, el paso a desnivel de la Plaza Integración, el cual estamos ejecutando actualmente, el paso a desnivel de San Juan Opico, que recientemente está por terminarse, o está por finalizar, el paso a desnivel de Zacacoyo, que es otro paso a desnivel que está siendo financiado desde nuestra institución. Así que, por mencionar algunos, eso es un programa muy importante, y tenemos uno que nos permite también actuar en emergencias. Por ejemplo, este programa se llama Inversiones Adicionales al Mantenimiento, es decir, nos permite hacer proyectos siempre en el ramo de la infraestructura vial que no están contemplados en todo lo que ya he mencionado. Entonces, tenemos esa capacidad de poder intervenir en infraestructura siempre que tenga que ver con el ámbito vial en casi cualquier rubro, y esa es una muy buena ventaja porque nos permite ir mejorando y nos quita esas limitantes que antes se tenían, que no podíamos salirnos de una línea que muchas veces no era lógico, ¿verdad? Una calle, para que funcione, debe de tener algunos componentes que salen de esta estructura de la calle, pero que por ley no se podía hacer. Entonces ahora tenemos este programa también, que juntos, estos 6 que he mencionado, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, puentes, obras de pasos, seguridad, señalización vial, inversiones adicionales al mantenimiento, forman parte de cómo se invierte estos fondos de los salvadoreños anualmente. Director, durante esta administración, ¿qué ha cambiado en la institución? Muchas cosas. Por ejemplo, quiero resaltar que el año pasado, por ejemplo, hicimos una inversión histórica. Si recordamos cifras, yo mencioné que crece un 3% aproximadamente ese presupuesto. El año pasado fue de 187 millones aproximadamente, y nuestra inversión reflejada fueron 320 millones de dólares. Es decir, si nosotros vemos la historia de Fovial, el año en que más se invirtió, que fueron 9 años atrás, está muy por debajo de los 210 millones de dólares. Entonces, creo que le hemos apostado muy fuerte al tema de mejorar la infraestructura vial, porque sí es importante el mantenimiento, sí es importante garantizar que el tránsito y el flujo vehicular sea importante, pero también tenemos que ponerle muchísima atención al tema de ir mejorando, de ir creciendo, de ir mejorando estos pasos, estas intersecciones. Hay lugares donde actualmente hay redondeles, por ejemplo, que quizá ya no es lo mejor. En aquel momento funcionó, ahora tenemos un crecimiento muy grande, a lo mejor se requiere un paso a desnivel u otra solución. Estamos trabajando también en otros rubros, para que quede más claro el ejemplo de inversiones adicionales al mantenimiento.
Estamos de la mano con el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y nuestra institución Fovial con el tema de los semáforos. Es algo que se planificó también desde Fovial y se está ejecutando también de una manera muy importante desde Fovial, de la mano del Ministerio. Entonces, por mencionar algunos cambios que ya no son enfocados solo en el bacheo o solo en la pintura o solo en los puentes. Pero al final vienen o buscan mejorar la movilidad, buscan mejorar este tema. Es correcto, tenemos que incorporarnos y yo creo que un cambio muy sensible es la coordinación con instituciones. Definitivamente, lo mencionamos al inicio del programa, tenemos a la Dirección de Obras Municipales que es muy efectiva, que realiza muchísimo trabajo allá afuera diario. Tenemos el Ministerio de Obras Públicas también que realiza por su parte y nuestra institución que a diario tiene más de 3.700 personas trabajando todos los días. Entonces es importante la coordinación. Prueba de ello es que la presidenta de la Dirección de Obras Municipales, el ministro de Obras Públicas y mi persona formamos parte de un consejo directivo en el cual sesionamos todas las semanas y realizamos trabajos de coordinación. Entonces, creo que es un tema que es bueno resaltarlo, esta coordinación es muy buena. Cuando se requiere, pues evidentemente involucramos a otras instituciones que no necesariamente ven el tema de mejoramiento de calles o construcción, pero que están involucrados. Menciono el caso de ANDA, por ejemplo, que tenemos que estar en una coordinación permanente, y otras instituciones como el Ministerio de Turismo, por ejemplo, que no ve calles, no construye, pero está involucrado en el tema de sitios turísticos. Sí, necesita que las calles estén en buenas condiciones para los visitantes. Es correcto, tenemos que apostarle al tema del turismo. Entonces, lo menciono nada más como un ejemplo que uno de los temas a resaltar creo que es la coordinación, es ese trabajo articulado. Hay dos intervenciones de las que quiero hablar porque también son de mucho interés. Acá en San Salvador, la 49 Avenida Sur, se ha intervenido, decía ya, se ha reportado un avance de más del 90%. Director, ¿va a estar listo esto antes del invierno per se? Sí, bueno, ya tuvimos un par de lluvias, un par de sustos. Sí. Sin embargo, nos ha funcionado bastante bien. Quiero recordar que lo que se ha realizado ahí es una mejora en los drenajes existentes. Básicamente buena parte de ellos estaba colapsado, estaba asolvado. Esto significa que estaban tapados, es decir, las tuberías donde debe circular agua de lluvias estaba cualquier otra cosa ocupada menos con basura, desperdicios, desechos. Entonces, una primera etapa fue limpiar, desasolvar. Se utilizó un equipo de alta presión, un equipo especializado para que se lograran liberar esos tapones. Pero también el proyecto incluye la instalación de un nuevo sistema de colector. Esto se hizo mediante la técnica de empuje para no afectar el tráfico vehicular, que se realizara una excavación desde la 49 y evidentemente esto implicaba el cierre del tráfico vehicular. Pues decidimos hacerlo bajo esta técnica, que es totalmente subterránea. ¿Nunca se cerró la 49, solo por tramos? Puede que se haya cerrado por momentos, 1 hora, 2 horas, por maniobras de los equipos o por cambio, traslado de los mismos equipos, pero sí tratamos de afectar lo menos posible. Tuvimos, como lo menciono, un par de lluvias donde creció levemente la lámina de agua. Esa lámina llegaba a 1 metro de altura y tuvimos un crecimiento de 10 a 12 centímetros, lo cual es bastante manejable. Quiero aclarar que no significa que nunca más se va a volver a inundar. Sin embargo, la evacuación de estas lluvias va a ser muchísimo más rápido. Y lo aclaro porque tenemos una condición climática que tenemos lluvias muy intensas. Es decir, hace muchísimos años la lluvia que caía durante 1 hora y media, por ejemplo, ahora nos cae en 10 minutos. Entonces, decir que no va a volver a existir una lámina sería muy arriesgado, pero sí definitivamente no nos va a hacer que volvamos a cerrar esa vía y vamos a tener un tránsito seguro sobre la 49. ¿Se pretende finalizarlo cuándo? Estamos, si Dios nos lo permite y el clima nos lo permite, la 2ª semana de mayo. Casi que con la entrada del invierno. Con la entrada del invierno. Perfecto, 7 de la mañana, 46 minutos. Hacemos pausa, tenemos más de qué hablar sobre este tema. Vamos a venir hablando también de las intervenciones, por ejemplo, allá en la zona de Agua Caliente, donde también están trabajando
en algunos tramos. Pausa, esto es Diálogo 21. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21 a través de la señal de los canales 15, 19 y 21 de Cadena Megavisión AM. Conversamos con el director ejecutivo de Fovial. Nos quedábamos hablando de intervenciones también en obras para mejorar la conectividad y también protección previo a este invierno. Hablábamos de la 49 Avenida, que nos adelantaba que al menos en la segunda semana de mayo se pretende que esté finalizado este trabajo, pero también intervienen allá en la zona de Guaucaliente, una calle que conecta con Soyapango. Es correcto. Bueno, eso es parte también de los trabajos de prevención del invierno. Recordemos que para todos los que conocen esa zona hay un talud. Sí. Si venimos de Soyapango, en el lateral derecho hay un talud considerable y en el lateral izquierdo pues tenemos el río que forma una ladera. Entonces, parte de nuestro trabajo de monitoreo detectó que hay una zona bastante vulnerable con una grieta y muy propenso a que haya un desprendimiento cuando éste se sature, y pues decidimos entrar en acción. Pero ¿qué se está haciendo? Se está haciendo, bueno, ya se realizaron las actividades de perfilado y hemos iniciado el lanzamiento de concreto. Esto es un método que se ponen pines o varillas, por llamarlo de alguna manera, metálica, las cuales llevan una cierta profundidad, para anclar una electromalla que posteriormente va a servir para que tenga mejor agarre el concreto. Ahí podemos ver algunas imágenes del equipo que está perfilando. Esto nos ha obligado a tener un cierre parcial. Como podremos ver, necesitamos por seguridad tener un cierre en un carril y pues estamos alternando. Los trabajos se están realizando de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, en horas pico, en las mañanas. Se le da prioridad a la movilidad. Es correcto, y después de las 5 pues sabemos que la mayoría de salvadoreños están retornando a sus hogares, pues sabemos que la mayoría de salvadoreños trabajar. De noche, nos dice la gente, es un poco riesgoso por el tema de visibilidad y por el tema que ya tenemos próximas algunas lluvias, pero la buena noticia es que esperamos finalizar ya estos trabajos en la primera semana de mayo, es decir, en un par de semanas, pues creemos que esto va a estar finalizado si el clima nos lo permite, ¿verdad? Si por alguna razón hay unos atrasos, podrían ser un par de días, pero la buena noticia es que ya vamos a habilitar y a normalizar el tráfico vehicular en un par de semanas. Muy bien, bueno, vamos a hablar también de movilidad porque Fovial también se ha integrado, director, en la creación de estas, bueno, han sido criticados por muchos, ciclovías, pero es también apostarle a un nuevo modelo de movilidad vial en las ciudades. Ustedes construyen como tal las ciclovías, han estado interviniendo este trabajo, ¿cuánto se ha hecho y el plan para qué más da? ¿Cuánto se pretende hacer? Así es, bueno, de hecho hemos iniciado de la mano con el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte una campaña muy fuerte desde el año pasado, y esto se ha formado, no es un programa temporal, sino que esto ya forma parte de las políticas de infraestructura vial de aquí en adelante. Y antes de seguir con el tema, quiero mencionar que todos nuestros proyectos a partir del año pasado llevan incluidos el elemento de la ciclorruta. En el diseño. Y yo sé que suele ser un tema de dilema, de discusión, porque tenemos una infraestructura vial que tal vez no tiene las mejores condiciones, no fue planificada de la mejor manera, pero bueno, es una situación que tenemos y que tenemos que afrontar y ver cómo le damos solución. Entonces, pensar que las calles son exclusivamente para los vehículos puede ser hasta egoísta. Tenemos que pensar en el resto de las personas que tienen derecho también al uso. Y mucha gente dice, sí, pero es que ni bicicletas vemos. Pero ¿cómo la vamos a ver si no creamos los espacios? No motivamos a que la gente guarde un vehículo y pueda usar una bicicleta, no solo como entretenimiento, sino para trasladarse a sus lugares. Entonces, decidimos también iniciar con este plan de construcción de ciclorrutas. Recuerdan que iniciamos con un plan piloto en la zona del Boulevard del Hipódromo, esto en la zona rosa. Era una vía, o es una vía que por sus condiciones geométricas, por su ancho, pues cumple. Parecía imposible, parecía muy difícil, porque es una zona que es muy concurrida, sobre todo en horarios nocturnos,
y habían, si se recuerdan, estacionamientos Sí. Por doquier, parecía muy difícil, sin Se ha embargo... ordenado el tema hasta de estacionamientos. Correcto, sin embargo, ahora es distinto, hay un mejor orden. Pienso que si nosotros desde un inicio nos cerramos a que eso no funciona, es un poco difícil. De hecho, se hicieron algunos cambios. Hicimos algunos cambios. En este tramo. Es correcto. El objetivo de todo esto es que haya una conectividad, que haya una conexión entre una ciclorruta y la otra. Todo este sector del hipódromo le hemos llamado Zona Rosa San Benito, circuito, el cual está siendo complementado hoy por hoy en Avenida Los Almendros, por ejemplo, ahí es en las aceras, porque ya es muy angosto el rodaje de la vía y ya va en las aceras. Y esto está conectando con la calle La Mascota, por ejemplo. Sí, ya toda la mascota está intervenida. Correcto. Y paralelo también hicimos y un eso cruce. Conecta hacia la Avenida Jerusalén. Es correcto. Justamente en esa intersección de la calle La Mascota y la Jerusalén, pues hay un cruce. Y se sigue trabajando. De hecho, a mí me ha llamado la atención ese cruce, porque ya se están instalando semáforos. Es correcto. Va a haber ahí, ahora sí, cruces permitidos. Hay semáforos inteligentes. Ahora, esto crea preocupación y es lógico, pues. Ahí había un cierre y... Claro, los que vamos de paso no queremos que sea ahora porque consideramos que va a haber un retraso. Pero lo cierto es que los que tienen opción de incorporarse lo tienen actualmente que hacer hasta el paso a desnivel. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Entonces, claro, para los que no lo usamos puede ser una molestia o puede ser una mala decisión, pero para los que lo requieren definitivamente es una solución. Ahora, hay que resaltar que en esta intersección hay semáforos inteligentes, los cuales están siendo configurados. Pronto vamos a estar haciendo las pruebas respectivas para ponerlos en funcionamiento e integrarlos al resto de semáforos que se están instalando. El objetivo es lógico, ¿verdad? Si no hay vehículos intentando cruzar, el semáforo no va a habilitar la luz verde para que estos se incorporen, porque le da prioridad a donde hay mayor flujo. Para entenderlo de una forma sencilla, hay una tecnología muy buena en estos semáforos y una de ellas es el infrarrojo, es decir, tirar una señal que rebote en un sólido y que éste escanee las líneas y que en función a eso programe los tiempos de paso. Las velocidades en las que va el flujo. Es vehicular. correcto, y es un monitoreo constante, no es un semáforo como los actuales que dan 30 segundos y aunque no hayan, pues el semáforo va a cambiar en verde y va a detener a los otros donde hayan. Lógicamente, si no hay flujo vehicular, no va a dar el tiempo. Entonces, es bastante interesante. Esta intersección es un modelo de lo que queremos hacer en muchas, no solo en San Salvador, sino en las principales ciudades. Y ahí estamos integrando también una ciclorruta. Como podrán ver, hay una serie de pasos que son al mismo nivel, unos pasos seguros peatonales, que van a estar dotados también de unos semáforos peatonales también, que no son tan comunes en nuestra ciudad. El objetivo es empezar a hacer las pruebas para los peatones, para los ciclistas, para los que quieren usar vehículos no motorizados. Y esto, como lo veníamos hablando, nos va a conectar con la Jerusalén y la Jerusalén a la vez por este sector del Portal del Casco para que formemos un ciclo. Esta misma ciclorruta, conectarla muy cercano a las instalaciones donde actualmente estamos, de la 87 y la 89, que actualmente... Sí, ya aquí en la esquina vi que están siendo intervenidos. Estamos premarcando, hemos hecho un trabajo muy efectivo con todos los beneficiarios, con todos los propietarios de negocios y evidentemente hay una preocupación, ¿verdad? Hay una preocupación que los parqueos se le van a restar, pero insisto, ¿será que el uso de las aceras y los parqueos debería de ser exclusivo? Se le debe dar prioridad al peatón. Director, antes de finalizar, estoy viendo acá que tienen justamente una pedaleada para este domingo, incentivar este tema. Sí, es correcto. Bueno, este domingo 30 pues tenemos una pedaleada para hacerlo en la ciclorruta del sector de San Jacinto. Tenemos, hacemos una atenta invitación, van a haber muchísimas rifas, creo que hay más de 100 bicicletas de diferente gama que se van a estar rifando para los que no tienen y esa es la excusa para no ir, pues les hacemos el atento llamado para que se acerquen y que poco a poco vayamos sacando estos dispositivos, ¿verdad? Estas bicicletas para que sean usadas en todas estas ciclorrutas que vamos a construir no solo en San Salvador, sino en las principales ciudades. Bueno, este domingo estoy revisando acá desde la UES hasta la zona de ex Capre San Jacinto. Así es, eso contempla dos circuitos, el circuito de UES y el circuito de San Jacinto. A partir de las 6:30 de la mañana, a partir de las
8 van a estar ya los registros y bueno, ahí en pantalla creo que se están viendo algunos puntos de encuentro donde va a haber transporte. Ah, sí, estoy viendo transporte desde San Miguel, desde Santa Ana y otros puntos. Y ahí está el tramo desde la UES pasando por el INDES. La diagonal universitaria. Hacia la zona de San Jacinto. Correcto, la 10ª avenida, la avenida Cuba y finalizando en Excapres. Perfecto, director, gracias por su tiempo, gracias por también ponernos en perspectiva muchos de los temas que se están trabajando desde su institución. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y para nosotros es un gusto poderles servir. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un atento recordatorio para todos los usuarios a que nos escriban. Cuando noten algo anómalo en redes sociales, por favor, escríbanos y nosotros tenemos un equipo que está específicamente para tomar nota de todas esas denuncias. Perfecto. Ha estado con nosotros el ingeniero Alex Beltrán, director ejecutivo de Fovial. Y nosotros así llegamos también al final de esta emisión, una emisión más de Diálogo 21. Gracias por su sintonía, por participar y quédese pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.